el tercer día. Vale. Buen día. Buen día. Tucuy. Camino a la transformación. Tucuy. Tucuy, Tucuy. Camino a la transformación. Yo tengo el don de preparar alimento espiritual con los ingredientes del ser, y yo también tengo el don de cantar mensajes de aliento y de vida para la humanidad, de un nuevo corazón que suena Tucuy. Camino a la transformación. Tucuy, 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 camino a la transformación. También tengo el don de organizar mis ideas en base a un pensamiento perfecto de luz, y con la medicina puedo sanar. Desde la sabiduría que al mundo va a hacer arder, en la samaritana ya tú vas a ver cómo suena Tucuy. Camino a la transformación. Suena la voz de trompeta. Tucuy, 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 Tucuy. Camino a la transformación. La transformación viene de mí para ti. Tucuy. Camino a la transformación. Suena un corazón puro, una mente llena de color. Tucuy, tu cuerpo limpio. Camino a la transformación. Bienvenidos una vez más aquí en Tucuy, Camino a la Transformación, en Más que una Radio, que nos brinda siempre este espacio maravilloso. Un saludo muy grande para ellos, siempre con esa sonrisa, como ya se los hemos dicho muchas veces. Y también para ti que estás allí, que nos sigues cada viernes a las 6 de la tarde, 18 horas Argentina. Muchas gracias por seguirnos, por los mensajes. Y para este año tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos muchas cosas nuevas que les vamos a ofrecer y maneras de poder entregar este sabio proceder, la buena y la sana doctrina, así como tú que nos has ido siguiendo desde el año pasado en este mensaje que nos hemos dispuesto a entregar para ti, como esperanza, como un refugio gozoso que está en tu corazón. Gracias por estar allí, por formar parte de esta gran familia que es Tucuy, un camino a la transformación, porque es necesario transformar todas las cosas para poder entrar en un nuevo mundo, una nueva etapa que se dispone para todo el planeta Tierra, sin distingo de razas. Mi nombre es Jairo y nuevamente les doy gracias por estar allí, como todos los viernes, con todos nosotros. Y como siempre también ya lo saben, no estamos solos. Estamos con Edgar desde Colombia, en Yopal, y de allí nos vamos al sur. Edgar, ¿cómo estás, mi hermano? Jairo, mucho gusto, buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo está? Mucho gusto, buenas tardes también para María Verónica. Para Más que una Radio, agradecerles la disposición de prestarnos este canal para llegar a todos esos corazones dispuestos que nos escuchan y que anhelan en su corazón una transformación, un bienestar. Gracias, mi hermano. Gracias, Edgar. Vámonos a Neuquén, entonces. Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, feliz nuevamente de reencontrarnos. Buenas tardes a Más que una Radio, Jordana, Jairo, Edgar. Buenas tardes a todos los que están del otro lado, escuchando. Y bueno, feliz para compartir este hermoso tema que hoy acontece, que hablamos de la oración, ese diálogo con nuestro amado Padre Eterno. Bueno, ya Vero nos presentó el tema entonces.
Vamos a adentrarnos en él, a comprender de una manera distinta lo que es la oración. Primero entonces debemos de mostrar lo que no es una oración, porque hay una distinción entre orar y rezar. Rezar es lo que el mundo ha enseñado. Si observamos nuestra vida hacia atrás, si observamos cómo fluye todas las maneras de entregar, vamos a decir así, a diferentes dioses, a mostrar diferentes dioses que nunca han tenido ningún tipo de resultado. Ellos han mostrado que se reza, pero eso no ha llenado ese vacío que anida en tu corazón todavía. Entonces, lo que se ha hecho ha sido como un vacío. Ha estado siempre con palabras sin un contenido, porque ese contenido está en el corazón. Hoy vamos a mostrarte lo que realmente es la oración y que ese mensaje lo dejó Jesús el Cristo. Ese mensaje ha quedado escrito, indeleble, en tu corazón, en tu sangre, en tu mente y tu pensamiento. Lo que pasa es que tal vez no lo hemos llegado a comprender, pero ha surgido este conocimiento que pregonamos, que no es de nosotros, es de las estrellas y es del Creador. Si vamos a la etimología, nos dice que orar es tener una creencia en un Dios, una divinidad, un santo. ¿Eso ha servido de algo? ¿Eso ha llenado ese vacío en tu corazón? ¿Eso cambió tu vida para algo? ¿Pasaste tal vez de alguna aflicción, de algún dolor, a estar feliz, a algo pletórico? ¿Verdad que no? Más bien hemos estado a través de la historia en un marasmo, en un estancamiento, y allí nos hemos mantenido siempre. Pero hay mucha información que en los otros capítulos hemos ido entregando para que se pueda comprender, para ir haciendo el molde, para que se pueda entender, comprender lo que hemos querido transmitirles a todos ustedes. Es por eso que entonces Mateo 23:14 nos ha dicho: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. De alguna manera entonces nos han llevado a hacer cualquier cosa pidiendo a cualquier cosa, y eso no nos dio nada. No nos ha servido para nada. Jesús dice que los verdaderos adoradores le adoran a Él en espíritu y en verdad. Entonces no sirve de nada si yo le pido a alguien que me compre una casa. Yo lo que le tengo que pedir son cosas de espíritu. Allí entonces ya hemos comprendido de alguna manera lo que puede ser rezar, o lo que el mundo nos ha mostrado como oración, pero eso no es así. No se ha comprendido y está sustentado en lo que vamos a transmitirle aquí con nuestros hermanos. Edgar, ¿estás allí, mi hermano? Sí, Jairo, claro. Estaba escuchando atento la introducción que usted hace al tema y esa diferenciación que hay entre orar, rezar. Pues nosotros tenemos claro que en muchas religiones se ora. Hay otras en que se ora y se reza. Hay otras en que se ora, se reza y se medita. Todas ellas lugar en que simplemente se le pide a una divinidad, llámese como la llamen, pero siempre, como usted lo dice, se enfoca en pedir bienes materiales, en solicitar la salud del cuerpo. Estoy enfermo, en pedir por algún familiar enfermo, en pedir porque alguno de nuestra familia está mal, o en pedir por algo que siempre la oración está enfocada en pedir, 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 pedir. Nosotros debemos
diferenciar y saber que el Padre Eterno todo lo sabe. O sea, cualquier necesidad que tenga yo, pues Él la conoce, o que tenga mi familia, cualquier necesidad, las necesidades de los seres humanos, Él las conoce. Pero es que las necesidades por las que el ser humano pide son necesidades materiales. Y las necesidades materiales difícilmente quien las cubre sea el Padre Eterno, porque Él no es eso. Bien teníamos claro nosotros que cuando Él mostró una moneda, cuando Jesús mostró una moneda y dijo que quién era la cara que estaba en esa moneda, y todos dijeron la cara del César, y Él dijo: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le dedicamos nosotros a Dios? O más bien, ¿qué de Dios le dedicamos al César? De Dios le dedicamos al César nuestra vida, nuestro tiempo. Y si nosotros, en las oraciones, además de que Él sabe cuáles son nuestras necesidades, pedimos cosas materiales, estamos pidiendo cosas que son del César, o cualquier necesidad que pide una casa, que está pidiendo cosas del César. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que diferenciar también. ¿A quién le oramos? ¿Y por qué le oramos? Nosotros podemos orarle, todos le oramos a Dios, sí, pero todos pedimos cosas materiales. Entonces le estaremos pidiendo al Dios que realmente soluciona nuestros conflictos espirituales. No. Hay muchos a quienes se les hace el milagro, como dicen: no, es que le he orado, le he rezado, he hecho la novena muchas veces a la Santísima Virgen de aquí, la Virgen de los Llaneros, se llama la Virgencita de Manare. Y entonces aquí muchos le rezan y le piden y dicen que la Virgen de Manare les hace milagros. Entonces, también depende de quien le pida, ¿no? A quien se le pida. Habrá que ver por qué suceden esos milagros, o por qué se le da a quien le pide esas personas y le asignan ese favor o ese milagro. En este caso estoy diciendo a la Virgencita de Manare, quien pida a la Virgen de Manare. ¿Sí? Entonces, eso quería también como reforzar un poco. ¿A quién le oramos? ¿A quién le meditamos? ¿A quién se le reza? Entonces, continúen. Bueno. Gracias. Y volviendo un poco, o tomando, hilando lo que tú decías, el código de la lógica 23 nos dice los inexistentes y falsos maestros. Ustedes pueden buscar esa información, está allí en internet. El código 24 también nos habla de la trampa del mundo. También hay falsos doctos entre vosotros que se otorgan títulos solo válidos entre los supersticiosos, como valederos y auténticos sacerdotales. Mas yo os digo que han desvirtuado las verdades y auténticas enseñanzas que os hemos dado a través de registros revelados. Allí hay un sustento de la información que estamos trayendo entonces. Berito, ¿qué siente tu corazón? Gracias, mi hermano. Se me escucha bien, ¿no? Bueno, haciendo justamente un hilo conductor con lo que nos compartía Edgar, y bueno, también con tu introducción, mi hermano, qué importante entonces es poder diferenciar ahora lo que es realmente rezar con orar, porque sabemos que orar no es rezar, y eso tiene que quedar claro. Entonces, cuando uno ora, ¿sí?, hace ese acto de orar, ya entramos en una conexión con algo más superior, ¿sí?, más superior que nuestro cuerpo físico. Entonces estamos dándole lugar a que comprendemos que hay una fuerza espiritual, ¿sí? Y al conectarnos con esa fuerza espiritual, como ya lo hemos hablado en muchos de los programas, que hemos mencionado, poder identificar cuál es nuestro origen. Entonces le estamos dando lugar
a ese origen, a esa fuerza de ese origen donde venimos, ¿sí? Entonces empezamos y nos adentramos a ese contacto espiritual, pero que también es con nosotros mismos, porque somos parte de ese accionar. Cuando uno, son muchas costumbres, digamos, de cuestiones de la metafísica, que dicen la meditación, dejar la mente en blanco. En realidad lo que se debe hacer en la verdadera meditación es hacer una conexión interna, ¿sí? Es ir hacia adentro y lograr llegar a ese corazón, que como en muchos programas ya hemos tocado también, que ese corazón es donde está esa chispa del Padre Eterno, que es donde mora esa luz. Y adentrarnos a eso tiene que ver con nosotros, con generar esa verdadera conexión con nosotros mismos, porque no podemos, ya con todo lo que hemos venido hablando y compartiendo, no podemos seguir identificarnos como que estamos fuera de, ¿sí? En esta tierra, en este universo, en esta creación, somos parte de un todo. Y al adentrarnos en ese corazón, nos estamos adentrando a ese todo, pero también a ese diálogo con nosotros mismos. Benito, ¿se te fue el audio? ¿Me escuchas? Sí, no le está dando lugar, mi hermano. Yo para no explayarme tanto. Bueno, muchas gracias. Entonces yo voy a tomar lo que tú estabas diciendo, como dijiste, el hilo conductor, para que comprendamos qué cosa es la oración. Ya sabemos lo que no es y lo que es rezar y lo que el mundo nos ha mostrado. Pero la oración, entonces, fíjense lo que nos traía Mateo 6, 5 al 7. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Cuál es el aposento? Vero nos estaba diciendo cuál era: el corazón. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, todo lo sabe y todo lo ve, te recompensará. Allí ya nos está dando una mecánica entonces de lo que realmente simboliza la oración. Y si tomamos esta reflexión de que un espíritu, una persona va hacia sí misma a buscar comunicarse con el Creador, va hacia su corazón, va hacia esa reflexión interna, en su aposento, en sí mismo, en su propio espíritu. Vosotros sois espíritus de Dios, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces tenemos que decir indefectiblemente que para poder tocar esa comunicación con el Creador, que es orar, ese hilo conductor, ese filamento, ese teléfono con Él, indudablemente está en el corazón de todos que lo buscan. Allí ya nos da una pauta. Hay que buscarlo entonces. Pero cuando tú vas hacia ahí, en esa reflexión, quiere decir que estás revisando tu proceder, revisando tus frutos, tus obras y tu diario vivir. Y desde allí debemos de tomar las enseñanzas de Juan que nos trae. Él nos dice que tenemos que tener un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimiento. ¿Y cuál no es? El conocimiento del mundo que nos ha enseñado no ha servido para nada. Es un conocimiento de espíritu, para que entonces la oración tenga un resultado. La oración entonces en sí es una mecánica de arrepentimiento, es una mecánica de sanación, como Edgar también decía. La gente va y le pide salud, pero eso no es una lámpara de Aladino que uno le pide algo y sale de allí un genio. Esas son cosas que nos han hecho creer. Tenemos que ir adentro, buscar y hurgar dentro de nosotros, arrepentirnos, mostrarle a Él, como Él ya nos ha dicho y está allí el sustento, mostrar nuestro arrepentimiento, el fruto de arrepentimiento que necesita Él para que podamos tener esa conexión y esa sanación
ese milagro, ese prodigio, sucede automáticamente. Edgar, ¿cómo sigues? Bien, no, conectado, Jairo. Realmente el tema lo hace a uno vibrar. Y mira que me hace acordar, Jairo, de que nosotros en el tema pasado, el viernes pasado, tocamos el tema de los guerreros del arco iris. Y hacíamos referencia a las calidades de estos hombres, de los guerreros del arco iris. Lo recuerdo porque ahorita precisamente nosotros sabemos que esos hombres deben tener unas cualidades especiales, y entre esas cualidades especiales está el vivir conectado con el Padre. El vivir conectado con el Padre es que esté en permanente oración. Su vida debe ser una oración permanente, como lo fue el ejemplo de la vida de Jesús. Él estuvo caminando por todos los desiertos, por muchas partes de la tierra donde estuvo en muchas partes de la tierra también. Pero él era el ejemplo de una oración permanente, conectado permanentemente con el Padre, como nos toca a nosotros, los hombres guerreros del arco iris también, darnos permanentemente, en permanente oración con el Padre, no pidiendo cosas materiales como lo decía un momento, sino pidiendo el estar fortalecido en el espíritu, conduciendo realmente mi vida o la vida de esos hombres del arco iris que deben estar en oración permanente con el Padre hacia el sendero de la luz. Entonces, eso hacen esos hombres. Realmente no piden que tener su casita, no. Ellos piden es fortalecer su espíritu y mantenerse firmes en él, siempre creciendo en él, siempre obteniendo la inteligencia suficiente para comprender el conocimiento y salir a buscar, a entregarlo a sus hermanos, entregarlo en amor. La oración es esa, el amor que tiene para poderle llevar el mensaje a la humanidad. Esto que está manifestando Jairo, Verónica, al llegar a esos corazones de las personas que nos escuchan, estamos llevándoles una luz, una esperanza, que se despierten, que vibren. Esto es una oración porque estamos actuando de acuerdo a nuestras verdades, a lo que sentimos en nuestro corazón, lo que hay en nuestro templo. Porque como lo decía Verónica, nuestro corazón es el templo. A ese corazón es que vamos. A ese corazón es que nos guía, que nos permite tener la conexión para poder llevar verdades a quienes están deseosos de escucharlas. Entonces, mis hermanos, deseo hace un momentico que Jesús fue un ejemplo permanente de oración. Así debemos vivir nosotros, en constante oración, porque como nos lo recordó Verónica, nosotros somos unos seres espirituales. Estamos condensados en esta materia, pero es a raíz de todo, de toda la ignorancia, de todo el engaño, de todo el pecado, de todo el encubrimiento que nos hicieron. Pero realmente esto material, que es lo que nosotros palpamos, está tan denso que es lo que palpamos, pero no somos esto. No somos esto. No lo somos porque entonces no tendríamos vacíos en nuestro corazón con gente deseando quitarse la vida, con gente atapagada en sus problemas. La vida no es para que sea un problema. La vida es vida, la vida es luz, y esa luz está en nuestro corazón, está en nuestro Padre. Y si nosotros lo buscamos en permanente oración, pidiéndole sinceramente que nos alivie de las injusticias cometidas por la oscuridad en este mundo, nosotros lograremos entonces
a empezar a tener unas oraciones limpias, lindas y escuchadas por el Padre, que nos va a abrir y nos va a dar pasos firmes en este camino. Entonces, usted mencionó, Jairo Aleña, algo que me pareció a mí muy, muy importante, fue el código 23, lo leyó, el código 23 de la lógica, tiene conexión. Está muy bien escogido porque dice los inexistentes y falsos maestros. Cuanto mayor es la riqueza del espíritu del hombre, menor es la pertenencia terrenal. Si nosotros crecemos en espíritu, pues nos alejamos realmente de lo que le decía hace un momento. Estamos condensados a esta materia, pero es precisamente porque nos hemos alejado de lo espiritual. Entonces, cuanto mayor es la riqueza del espíritu del hombre, menor es la permanencia terrenal. Si veis hombres en hábito y con adorno y plata, entonces ya tenéis identificados a los falsos espiritualistas y religiosos, haciendo ostentación hasta en la mesa con suculentas comidas, y los veréis siempre campeando con cosas vestiduras al lado de los políticos y militares, predicando falsas enseñanzas como si fueran auténticas escrituras. Este código nos enseña precisamente a eso, a que todo lo que nos han enseñado en las religiones, digo, nos han enseñado porque lo aprendimos también. Entonces, era una mentira. Hubo hipocresía en sus oraciones. No hubo un sentir verdadero, no hubo un amor como con el que se debe actuar, porque también está dentro del tema de hoy precisamente cómo es que debemos actuar para que podamos orar. No sacamos nada con pedir, si no actuamos, si en nuestro corazón no va la verdad, y esa verdad se refleja en nuestro actuar. Estaríamos siendo hipócritas. O bien lo leyó usted, Jairo, al comienzo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Vamos y rezamos o oramos allá en una iglesia para que los demás nos vean mostrando divinidad que no tenemos. No, esa la debemos mostrar a diario. Por eso le decía, el guerrero del arco iris vive en permanente oración, porque cuando él está orando, está actuando. Cierro micrófono. Gracias, Edgar. Y antes de darte el pase, Berito, quiero mencionar algo para relacionarlo, porque la oración en verdad es una esperanza que está en nuestro corazón. Fíjense cómo la Segunda de Reyes nos da esta claridad. 25. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Dios. Ahí hay muchos símbolos igual, pero nos habla de la oración, porque has tenido esa reflexión, ese dolor y ese cambio. La primera de Pedro 3:12 también nos vuelve a sustentar en esa esperanza de esa conexión de la oración, la verdadera conexión con el Creador, ese teléfono que está en nuestro corazón. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, esos guerreros arcoíris, esos danzantes del sol, esos 144,000. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Regocijaos entonces todos aquellos que quieren la esperanza, que quieren un nuevo mañana, que quieren cambiar, pasar del odio al amor, que quieren que haya una vida distinta. Tesalonicenses nos dice en 5:16 al 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo,
No hay nada al azar. Si pensamos que algo es azaroso, seguimos dejando todo que supuestamente es del Big Bang y existen leyes de creación y estamos nosotros indefectiblemente sujetos a ellas. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Es una llama que vive dentro de ti y ahora hay que darle aliento para que resucite en tu comprensión y en tu diario vivir. Adelante, Vero. Gracias. Gracias, mi hermano. Bueno, me das pie para también compartir una parábola que es del mercader del templo, que es cortito lo que cita, que escribe, dice, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y como vos bien mencionabas esas citas que también están llenas de símbolos, acá también tenemos muchos símbolos. Porque, como menciona, casa de oración, ese es el templo, es nuestro templo. Y nuestro templo, como también decía Pablo de Tarso, nuestro templo mora Dios. Entonces, es nuestra casa, nuestro centro, digamos, de conexión directa con Él. Y que no estamos ajenos a formar parte de esa fuerza, ¿no? Y qué importante es, bueno, hacer ese ejercicio también de conversación, ¿no? Con uno mismo, porque si ya identificamos que no es la oración y comprendemos que es orar, ¿sí? Sabemos que es hacer un pedido, ¿sí? Hacemos una petición que tiene que ver y trasciende todo lo que es la necesidad materialista, todo lo que es lo mundano, ¿sí? Porque comprendemos que si es una conexión desde el espíritu, lo material no trasciende el espíritu. Entonces, cuando uno hace esa petición, espera una respuesta, ¿no? Pero en ese maravilloso momento, si nosotros nos adentramos en ese corazón, se genera un silencio y una atención a nuestro corazón, a nuestro interno, que lo decimos es conectarnos hacia adentro, cuando muchas de estas herramientas de la metafísica dicen, hay que ir al interno, todas las respuestas están adentro, porque así es, pero nunca lo enseñaron. Nunca mostraron cómo era realmente esa mecánica, porque justamente la idea era generar dependencia. Entonces, si uno no se hacía una sesión de Reiki, entonces no estoy alineado, y necesito esa sesión de Reiki para alinearme, pero ese poderío está por dentro. Y cuando uno se conecta en la oración, sigo la idea, se genera esa escucha de esa intuición, de ese pálpito que termina hablándonos y dándonos esa respuesta que tanto necesitamos, porque conectamos con ese interno que es a su vez parte del Padre Eterno. Y ahí viene la respuesta. Eso lo definimos como nuestra alma es la que sabe, también lo hemos visto en otros estudios. Entonces, qué importante es ir adentrándonos en todo esto que hemos visto en los distintos programas, pero lograr unificarlo, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? No es que están los conceptos y los conocimientos que hemos visto están separados, sino que están relacionados y se concatenan en este momento cuando estamos hablando de esta maravillosa herramienta que es la oración. Acá se sintetiza esas mecánicas para lograr conectarnos realmente con ese ser espiritual que somos. Gracias, Berito, porque sí, somos seres espirituales y la oración nuevamente vamos a ir a un sustento, porque esto no está en una creencia, como decía Vero, en buscar afuera lo que está dentro. La mecánica fue distinta, porque nos quisieron ocultar la verdad. Santiago 5, 15, 16 nos dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Si recordamos entonces la parábola de la mujer de flujo, ella escuchó que él había ido al pueblo y fue corriendo y sabía en su corazón, en su fe, esa fuerza interior, esa fuerza de espíritu, esa fuerza de creación, que de dónde le surgió a esa mujer y que tú que estás escuchando también la tienes y la has vivido. Sabía que lo iba a sanar
Sabía que tocándole el manto se sanaba. Y así sucedió. Pero no sucedió porque tocó el manto. Sucedió porque ella en su propia reflexión y oración de conexión reconoció y sabía que tenía que hacer un mecanismo. Y allí dejó un mensaje. Esa fe entonces es la que te salva a ti. No es ir a pedir cualquier cosa. Y dice la cita, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Hay una misericordia, sobre todo en estos tiempos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Allí también hay otro mensaje que Él nos dejó, que pongamos la otra mejilla. Y no se trataba de que ser sumiso o sometido, no. Se trata de una medida de espíritu, de comprender al hermano que también pasa por un dolor, que también tiene una situación. Y orad unos por otros, para que seáis sanados, dice. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjense cómo el mecanismo de la oración entonces, como mensaje, es buscar al Creador, buscar al verdadero Padre. Pero en ese proceso de nuestra oración es reconocer también para sanarnos, arrepentirnos, hablar con Él. Eso es algo maravilloso. Decirle, mira, yo he hecho tal cosa. Yo reconozco que eso no es mío, como decía Edgar, las tinieblas no son mías. Yo soy luz porque yo soy tu hijo. Yo tengo tu heredad. Nosotros no somos del barro, eso no tiene ninguna lógica ni sentido, ni de la casualidad. ¿Cuántas casualidades hay entonces en el planeta? La casualidad es que nuestro corazón pueda pulsar. De que hay un chispazo de luz, eso es una casualidad. No tiene lógica, ¿verdad? La lógica por eso es un pensamiento que te conecta con la vida, que te conecta y te hace ascender el espíritu, para salir de este lodazal en que hemos estado sumergidos. La oración sería como una liana que nos tiran para conectarnos con Él, para poder salir de ese estancamiento, sin dependencias, como dice Vero. Te doy el pase, mi hermano. Estaba escuchando, Jairo, y recordándome que del conocimiento que tanto hemos hablado nosotros aquí, me llegó precisamente una circular. No voy a leerla toda, pero le voy a leer la primera parte porque enlaza mucho con el tema y me parece que es importante darla a conocer porque para que nuestros oyentes entiendan cómo es que nos llega este conocimiento y cómo tenemos que interpretarlo desde nuestros corazones para que se nos abra nuestra inteligencia. Y dice así: mi oración de las ovejas. Estos son los días de la promesa de Enoch, cuando la oración de los justos y la sangre del justo suben de la tierra ante el innominado de los espíritus. Cuando los santos que habitan en lo alto de los cielos se unen en una sola voz y suplican, oran, glorifican, agradecen y te bendicen, Padre eterno. Al revivir la sangre de los justos que ha sido derramada y piden que la oración de los justos levantados no sea vana ante ti, Señor de los espíritus. Que se les haga justicia en esta tierra y que se espera no sea eterno. Que su espera, perdón, no sea eterno. Porque ya la cabeza de los días está sentada sobre el trono de gloria, y los libros de los vivos son abiertos ante él, y toda su hueste que habita en lo alto de los cielos y su corte permanecen de pie ante su presencia. Porque en el corazón de los santos se llena de alegría el número 144 de la justicia que se reúne al término fijado del sello de Miguel. Por esto la oración de los justos es escogida de lo alto, y la sangre de los justos es vengada ante ti, Señor de los espíritus. En esta lectura entendemos nosotros que viene una promesa que nosotros hemos venido hablando aquí en este programa en diferentes
las diferentes emisiones que se han tenido. La promesa es de un nuevo día, de una nueva vida, de un nuevo amanecer, que está desde Not, escrita en la Biblia, y que está en el Apocalipsis también. Esa esperanza, ese tercer día, es cuando la oración de los justos va a ser escuchada. ¿Quiénes son los justos? Todos los que pedimos y clamamos por la justicia, los que estamos cansados de que haya tanto sufrimiento y tanta oscuridad en el mundo, los que comprendemos y dedicamos nuestra inteligencia a lo que realmente somos, al espíritu, los que comprendemos que estamos llenos de materia, como decía Verónica hace un momentico, los mercaderes del corazón, los mercaderes del templo, mejor, ella lo dijo así, pero esos mercaderes del templo son todos los 7 pecados capitales y todos sus hijos. Entonces lo que tenemos que sacar del corazón es vaciar todo eso para que la esperanza, la oración de los justos sea escuchada, para que nosotros podamos un día realmente vivir en luz como es nuestros espíritus, no en materia y pensando en la materia día a día, en trabajar, en seguir trabajando, pero ¿para qué trabajamos? No para el espíritu, trabajamos es para mantener el sistema, porque cualquiera que haga cualquier labor está manteniendo este sistema, porque ustedes ahora que están en conferencias reunidos todas las autoridades mundiales en Davos, nos damos cuenta que allá hablan de muchísima economía, de programas de programas económicos a nivel internacional y mundial, pero se olvidan que la economía se basa en la enfermera, en el del taller, en el mercader, en el que va y compra, en el diario vivir. Pero las políticas que ellos trazan son para esclavizar precisamente a eso, al ayudante, al enfermero, al taxista, al que está trabajando para conseguir para su casa, que son los que hacen la economía. Ellos allá establecen las políticas para echar al mundo. Y la forma de esclavizarlo es precisamente como ese taxista, como esa enfermera, como esa secretaria, como ese maestro, como ese pintor, dedica todos los días de su trabajo para mantener el sistema. Entonces es una esclavitud. Y eso, por ellos es que nosotros pedimos. Porque en ellos, aunque hay ignorancia, aunque también hay muchísimo amor, y sobre todo que tienen la semilla para que un día sean lo que el Padre Eterno ha designado en ellos, que deben ser. Y nuestras oraciones están enfocadas en ese sentido, en pedir fortaleza, en pedir inteligencia, en pedir sabiduría, para poder despertar esos espíritus, así como lo hacemos a través de este programa, por ejemplo. Eso quería compartirle, mi hermano Jairo, partecita de mi oración de las ovejas. Qué hermoso, mi hermano, muchísimas gracias. Como siempre hemos dicho acá, y lo que estamos transmitiendo es la verdad de la oración. Y también hemos traído en otros capítulos lo que es la profecía, lo que es el mensaje de las estrellas, y toda esta información como legado espiritual que es de nosotros. Pues un legado que es una heredad y sirve para transmitir un saber. Así entonces debo traer a Benjamín Solari Parravicini antes de darte el pase, Vero. Muy breve. No lo voy a leer todo porque es muy extenso, pero hay una psicografía que este maravilloso hombre dejó y habla de la oración. Dice que llega la oración, llegará en el perdón al que ore. Oración, oración, oración. Llega la oración, llega el perdón en la hora de la plegaria sentida, no
de la plegaria dicha con masticar de confites. Y sigue. Pero vean cómo nos vuelve a dar la misma información de la cita que leímos hace un rato, de Mateo. Hay mucha información que está entrelazada como un gran telar, como si tejiéramos algo. Está todo entrelazado, pero es para un mensaje para ti, para mí, para todos los que escuchan y puedan levantar su espíritu en esa reflexión profunda de cambio y de arrepentimiento. Berito. Gracias, mi hermano. Sí, por eso no quería irme sin antes cerrar la idea que mencioné anteriormente, que todo lo que hemos estado compartiendo y lo que hemos estado viendo en estos programas, todo tiene que ver con todo y está concatenado, ¿no? Porque este proceso de oración, que es un proceso de sanación, de reconectarnos con lo que realmente nos pertenece, con realmente nuestro origen, está sumamente ligado a las leyes eternas. Y ya hemos visto un montón de programas, hemos tocado la lógica de la lógica, hemos hablado en un programa sobre el amor, la paz y la armonía, que son las 3 leyes supremas de toda la creación. Y este proceso de oración, esta mecánica de oración, no está exento de esa conexión con las leyes, porque bien habíamos estudiado, habíamos visto que el hombre es la ley, y en esta mecánica se conecta con una ley suprema que es el mismísimo Padre Eterno, el mismísimo sin fin. Y lograr llevar esa mecánica desde lo más simple y sencillo, que era lo que también quería compartir, que es ese diálogo con nosotros mismos de sernos sinceros, de decir, bueno, hoy me siento así, y bueno, me equivoqué acá, cometí este error, pero nos vamos, entre ese diálogo vamos como poniéndole lugar a cada cosa, a cada sentir, a cada emoción que nos surge, que nos atraviesa, lo vamos personificando. Entonces, cuando uno se expresa en voz alta, se escucha, y es la mejor manera de poder identificar de forma consciente todo aquello que no nos hace bien, que no nos pertenece y que queremos trascender, que queremos transformar. Por eso también el programa, el nombre, porque ahí va, cuando uno quiere reconectarse con lo que es poderoso, con lo que nos hace bien, que es la naturaleza. Dígame quién va a la naturaleza, va a un río, va a contemplar las montañas o el lago, se siente desequilibrado o siente que se siente incómodo. No hay manera. ¿Por qué? Porque entra en una resonancia con todas esas leyes eternas. Y la oración, como digo, no está exento. Entonces, desde esa conciencia de poder hacer ese trabajo de la oración, conectando con las leyes, conectando con lo que somos, realmente ahí vamos a poder vivificar lo poderoso que es la oración. Eso, mi hermano. Gracias, Berito. Y realmente es muy poderosa. El hombre, si quiere y si puede, no si puede, si tiene ganas y tiene la voluntad, podría mover los elementos, podría mover las montañas. Ya nos quedan solamente 10 minutos. El tiempo se nos pasa muy rápido y eso es porque es muy grato el compartir. Así que te doy el pase, Edgar, para que vayamos cada uno cerrando y pudiéndonos despedir e invitarlos para el próximo viernes que viene. No, sí, es que precisamente las palabras de Verónica enlazan con nuestra razón de ser. Porque al comienzo yo dije que nuestra vida debe ser una permanente oración, nuestro actuar debe ser una oración. Que los hombres 144,000, o mejor, los que nombramos los guerreros del arco iris en el programa anterior, deben ser eso, que no deben tener mancha en sus palabras, que su actuar vaya de acuerdo a su sentir en el corazón. Y si va de acuerdo a su sentir en el corazón, pues es eso, es una oración permanente, porque están en el templo que es su corazón, están vibrando con los que están en ese templo, porque en ese templo nos encontramos
con el Padre, con el Santo Espíritu y con el vástago de la creación. Y todo lo que las leyes eternas dictan en nuestro corazón. Entonces estamos en una permanente oración. Qué bonito que sí, es así, Verónica, recordarnos lo que es en el día, permanentemente, en que nosotros podamos expresar esa voz de aliento y viene con sinceridad. Y esa expresión de una voz de aliento es una oración. Le damos gracias al Padre por toda la inteligencia que pone en nuestras palabras y guía para ayudar a una persona, para ayudar a un amigo que está afligido. Entonces, eso es parte de la oración. Qué bonito, ¿verdad que sí? Y muchas gracias, Jairo. El próximo programa, próximo viernes, el tema es el arrepentimiento, que también va unido con la oración. Hoy no hablamos de arrepentirnos, ¿no? Porque cuando nosotros oramos, pedimos perdón por lo que decía Verónica, los errores cometidos en el diario vivir. Cometemos errores, pues tenemos que pedir perdón, arrepentirnos de eso. Y entonces vamos a tocar nuestro tema del arrepentimiento. Gracias, Edito, muy amable, por permitirme llegar hasta nuestros hermanos que nos escuchan. A ti, Edgar, muchas gracias. Berito. Bueno, mi hermano, también agradecer, como siempre, a Más que una Radio, por la posibilidad de transmitir esto. Y antes de despedirme, dejarles un mensaje muy sentido desde lo más profundo de mi corazón a todos aquellos que nos están escuchando, que por ahí aclarar que aquí lo que nosotros compartimos, además de un gran conocimiento, una investigación que nosotros hacemos, es también nuestras experiencias, porque si algo que aprendimos, este conocimiento debe hacerse carne, debe vivirse, no debe únicamente estudiarse, leerse, porque eso queda como letra muerta. Entonces, esto que yo les compartía de este diálogo interno, de hacerlo tan simple y sencillo como, bueno, mencionar estas cosas que uno va identificando, es lo que nos va conectando con esa cosa tan maravillosa y tan grande que es esa fuerza espiritual que contenemos por dentro, porque no está lejos, porque no es, no requiere de doctorados y de años de estudio, sino es poder reconocer lo que sí nos pertenece y reconocer también toda esa incidencia y todo ese daño que nos ha hecho el sistema, que nos han hecho las religiones, porque esto me acordaba cuando yo era chica, iba a la iglesia, que le pedía al cura que me perdonara los pecados. Bueno, hija, rece 10 Padres Nuestros y ya está. Y era lo más vacío y lo más burdo que había, porque era como, claro, repetir una oración y no era sentida. Entonces, ¿cuánto daño realmente nos han hecho y nos han distorsionado lo que es verdaderamente orar, que es conectarnos con ese diálogo con el Padre? Así que, bueno, invitarlos a eso. Obviamente están todas nuestras redes a disposición para que nos escriban, para que nos consulten. Y, bueno, agradecerles siempre. Y, bueno, nos encontramos el viernes que viene, si así el Padre lo dispone. Muchas gracias. Gracias, Berito. Y voy a tomar las palabras de ustedes para yo también despedirme y agradecerles a Más que una Radio, a Carlos y a Jordana, que siempre nos reciben con esa gran sonrisa. A todos ustedes que nos siguen en Tucuy, síganos en las redes, pero no por un hecho de ganar likes ni nada de eso, para que este mensaje se expanda, llegue a más personas, porque es un mensaje de esperanza en tiempos finales. De eso se trata esto, de que toda la información que nos han dejado en este tiempo se comprenda, se haga viva. La oración entonces es un arrepentimiento, es una reflexión, es un perdón, es una sanación, un saneamiento espiritual con nosotros mismos y con el Creador, porque nos alejamos de Él, pero sin saber que nos estábamos alejando. Y en este tiempo y con este saber, volvemos otra vez hacia Él. Porque es natural, lo hemos buscado por todo lado, es natural querer buscarlo, porque en Él, de Él venimos, en Él nos movemos y somos. Así que es un gran gozo para nosotros. Les mandamos un gran saludo para todos ustedes, en donde quiera que se encuentren,
en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de Sudamérica. Que el Padre Eterno nos bendiga a todos nosotros. Muchas gracias por estar allí siempre. También tengo el don de organizar mis ideas en base a un pensamiento perfecto de luz, y con la medicina puedo sanar. Desde la sabiduría que al mundo va a hacer arder, en la samaritana ya tú vas a ver cómo suena tu cuy. Camino a la transformación.